En Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Cuando lo tengan, me indican con un nombre. Estaré libre. Cuando vino, venía pasando Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me quieres, cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Oremos, hermanos. Padre Celestial, a esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte las gracias y darte la honra, Señor, que tú solamente mereces, Padre Celestial. Padre, a esta hora, Señor, voy a predicar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ministra a las personas de este lugar, Señor, a tus hijos, Señor. Ministralos con esta predicación que tú ya me has otorgado, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Pueden tomar su lugar, Señor. En muchas ocasiones de nuestras vidas podemos tener problemas, dificultades, situaciones que nos sorprenden o prácticamente no nos gustan. Y a veces estas cosas que pasan en nuestra vida pueden ocasionar que nuestra mente nos haga una jugada, una mala experiencia, nuestra propia mente, diciéndonos que en esos momentos estamos solos, que no hay nadie a nuestro lado, pero realmente sabemos que en nuestra vida nunca estamos solos, sino Dios está con nosotros para socorrernos en los momentos más difíciles. Esto lo pasó Elías en un momento de su vida crítico, cuando la malvada Jezabel quería matarlo porque lo que había ocurrido con sus profetas. Elías, al ver esto, sintió temor. Nosotros, cuando pasamos por alguna dificultad, un problema, a veces tenemos temor. Elías fue y se escondió en una cueva, como lo sabemos. Pero Dios en nuestras vidas nos demuestra que Él es nuestro amparo y fortaleza, en nuestro pronto auxilio. Esto lo podemos ver en Salmos 46:1. El profeta sintió temor y se escondió en una cueva, pero en ese momento de esa tribulación fue fortalecido, porque el camino del profeta todavía era mucho más. Cuando nosotros tenemos esas dificultades o problemas, a veces pensamos que no tenemos nada y no tenemos a quién confiar o a quién acudir, pero Dios está ahí para fortalecernos. Elías fue fortalecido por un ángel, porque el camino de Elías era mucho, aunque en ese momento Elías ya no quería vivir. Aunque nosotros estemos pasando por una prueba que, digamos, ya no les dé el ánimo para seguir viviendo, como es el caso de Elías, les digo que Dios está ahí para fortalecerlos en cada momento. Amén. Elías fue fortalecido por un ángel, porque él tenía un propósito. Dios le habló y le mandó a ungir a 2 reyes y a Eliseo para que fuese el profeta en su lugar, o sea, el sucesor.
podemos encontrar en Primero de Reyes 19. Cuando Elías obedece y hace caso a la palabra de Dios, aquí entra el llamamiento de Eliseo. Aquí vemos la obediencia de Elías a la palabra de Dios. Y Dios le dijo así, que fuera por el camino y se hallaría con Eliseo. Eliseo estaba en ese momento trabajando, errando el campo con unos bueyes. En ese momento que Elías ve a Eliseo, él pone el manto sobre él. Esto quiere decir que el profeta le estaba pasando a Eliseo la responsabilidad. Prácticamente le estaba otorgando todo. Pensemos en un instante que Elías era una persona anciana y Eliseo un muchacho. Y digamos que Eliseo venía a esforzar, animar, alentar a Elías porque él era una persona ya de avanzada edad. Seguramente cuando él toma la decisión de seguir cuando él decide seguir a Elías, aprovecha para enseñarle todo lo que sabía Elías a Eliseo. Él le enseñó todas las costumbres, todas las enseñanzas que él podía dar para santificarse delante de Dios, para seguir los pasos de Dios y no alejarse de él. Esto lo podemos aplicar nosotros hoy en día con lo que dice Tito en su capítulo 2, versículos de 4 al 5. Que las ancianas enseñan a las más jóvenes. Esto no solamente se refiere al sexo femenino, sino también al masculino. Nosotros debemos de acudir con los ancianos para que nos enseñen su sabiduría, para que nos enseñen acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces tenemos personas ancianas en nuestras casas, aquí en la iglesia, que a veces no las valoramos, pero es el momento de valorarlas porque en ellos tienen un poder, una sabiduría inmensa por todo lo que ellos ya han vivido. Y podemos acudir a ellos para ayudarnos a entender un poco más de la vida. Pero volvamos a la vida de Eliseo y su llamamiento. ¿Y cuál fue su respuesta? Podemos notar que Eliseo ya sabía de antemano lo que iba a suceder con su vida. Cuando el profeta le pone el manto en su espalda, él ya sabía, ya estaba consciente. Eliseo solamente hizo una petición: ir y despedirse de su familia. Podemos pensar que en este momento él era un joven, a lo mejor era un joven rico, no se especifica en las escrituras. Pero ¿qué haríamos nosotros o qué harían ustedes si Dios en este momento les dijera: dejen todo, dejen su familia, dejen su casa y síganme a mí y vayan donde yo quiero que vayan? ¿Lo haríamos? O seguramente haríamos o diríamos: no puedo ahorita porque hay muchas personas en mi iglesia, hay muchas personas en mi comunidad, mejor a ese bonito que está ahí, dile que vaya, yo no puedo, yo tengo muchas cosas que hacer. O podemos hacerla como la vieja confiable, la de Moisés, que él, cuando Dios le habló en Éxodo 4:10, le dijo: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor,
Nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después de que tú hablaras a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Aquí podemos ver que Moisés se está acusando. En mi experiencia, yo a veces he dicho que tengo difícil la palabra. No se me da mucho el estar aquí parado. Cuando yo prediqué por primera vez en el instituto, me trabé demasiado. Y Dios, cuando Él me dijo, quiero que estudies el instituto, yo hice lo que Moisés. Yo le dije, no, porque ahorita yo estoy cursando una carrera universitaria, no voy a poder. Pero Él me dijo que siguiera adelante y que Él me daría las fuerzas necesarias para hacerlo, para seguir su camino. Estuve más de un año negándome, diciéndole, no puedo, voy empezando esto que tú me dijiste que estudiara por un motivo y no voy a poder con el instituto. Y cuando me dijo, vas a poder, yo el segundo año del instituto bíblico sentía que ya no podía. Hubo un momento en mi vida en que dije, no, ya, o dejo el instituto o dejo la universidad. Pero una de las dos cosas tengo que dejar. Y Él me dijo, no, si yo te puse en los dos lugares, es por algo. Gloria a Dios. Y aquí vemos que nosotros podemos hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Porque Él está ahí. Aunque a veces nosotros digamos, no, Señor. Y Él ve nuestro corazón. Él ve lo que nosotros no vemos. Porque Él tiene una mirada mucho más grande. Él nos creó. Él ve y busca el corazón de una persona que le sirva de corazón. Si nosotros le servimos de corazón a Dios, las cosas que nosotros tengamos que hacer nunca se nos harán pesadas, porque lo hacemos para dar honra y gloria a Dios. Bueno. Me imagino yo que cuando Eliseo vio esa responsabilidad también para él, que era un joven, a lo mejor dijo en su mente, va a ser muy difícil, como en mi experiencia, es muy difícil aceptar el llamado de Dios. Pero él dijo, no, inmediatamente dijo, yo voy a seguir a Dios. Y él prácticamente renunció a su vida, a su vieja vida, para servir a Dios, para una nueva vida, para tener algo con Él. Esto significa que Él tenía que servir de corazón, sinceramente, porque a veces nosotros decimos, sí sirvo, pero a veces no servimos realmente de corazón para Dios. Y Dios es lo que mira, nuestro corazón. Él está ahí viendo lo que nosotros realmente hacemos, aunque los demás no lo miren. Ante Dios, nosotros somos valiosos y le servimos con amor y en obediencia. Eliseo perseveró y esperó pacientemente en el tiempo de Dios. Y en ocasiones nos sentimos que no estamos preparados o listos para seguir la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Dios nos dice que nos acerquemos o estemos con personas capacitadas para instruirnos, para decirnos, mira, hazle así, Dios quiere esto para tu vida.
sigue la voluntad de Dios, que no nos alejemos de su voluntad y de su presencia. Si nosotros nos preparamos para servirle, Él va a estar siempre ahí. Dios nos ha dado dones y nos ha dotado de talentos que a veces ni nosotros mismos sabemos cuáles son, pero Él sí lo sabe, porque Él nos da la capacidad de saber y entender en su momento cuáles son. Y también nos ayuda a acercarnos a personas que, digamos, yo no puedo hacer esto, pero esta persona sí, y nos ayuda a desarrollar ese talento, ese don. Como, digamos, un ejemplo, el que aprende la batería, otra persona quiere venir a aprender, le tiene que enseñar, instruir. Nosotros nos debemos de acercar para desarrollar esas habilidades. Y Elías fue mandado a ungir a Eliseo y prepararlo en todo esto, porque él tenía que hacer lo que Dios ya le había puesto en su vida, en su corazón, y brindar la ayuda necesaria para desarrollar, para desenvolverse. Esto lo hace más fácil para nosotros cuando hay alguien que nos ayuda a entender el propósito que Dios quiere en nosotros, la voluntad de Dios en nuestra vida. Perdón. Si nosotros prevalecemos fieles a la voluntad de Dios y en Jesús, que es el consumador de la fe, estaremos confiando en la voluntad y en sus mandamientos, y en ocasiones van a venir a nuestra mente palabras de desaliento, palabras que, digamos, nos van a decir: no, tú no puedes hacer eso, realmente no vas a poder, realmente esto es difícil para ti. Pero ahí es en el momento que nosotros debemos de perseverar en el camino que Dios nos quiere y manifestar nuestra fe, porque tenemos que estar firmes en la manera en que Dios quiere que nosotros estemos. Si nuestra vida está puesta en Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, todo lo demás no va a tener lugar en nuestra vida. Las palabras que vengan a nuestra mente no van a tener sentido, porque Dios está ahí con nosotros, porque Dios nos va a decir: tú puedes, ánimo, esfuérzate un poco más, porque hemos visto la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si seguimos a Cristo, Él nos va a brindar las fuerzas necesarias para continuar, para prepararnos, para confiar en Él. Y esto Elías tenía muy claro, que él necesitaba esto para que su pueblo siguiera. Eliseo estuvo preparándose aproximadamente 14 años con Elías. Digamos que es mucho, demasiado tiempo, pero en su comunión diario, tan cercano, que, digamos, él vio las grandezas y las maravillas que Dios hacía con la fe de perseverancia de este profeta. La comunión que ellos tenían era una comunión muy grande, y Eliseo veía todo esto y su corazón se llenaba con todos los días de experiencia vividos, cuando él veía todo lo que Dios hacía. En un momento él estuvo con él en los momentos buenos, en los momentos malos del profeta. Sin duda, él fue de gran apoyo
para el profeta, porque recordemos que él era un anciano. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, vemos que a veces hay personas que necesitan nuestra ayuda. Eliseo aprendió todo lo referente a cómo debería de comportarse un profeta. Cuando Jehová, digamos que para dirigirse a su pueblo y dirigirse también a Jehová, cómo debería hablar al pueblo, cómo debería de estar en comunión con Dios para no ofender, para, digamos, dar la palabra correcta que Dios quería al pueblo. El profeta le instruyó todo cómo debía hacerlo. Nosotros debemos ser así, seguir caminando por fe y no por vista, porque en estos momentos es cuando más nosotros nos encontramos en comunión con Dios. Dentro de la preparación de nosotros es tener fe, confiar en Dios y creer día tras día, fortaleciéndonos. Así nosotros tenemos que vivir confiando y esperando la voluntad de Dios. Vivir nuestra vida confiando que Dios cumplirá sus promesas, aun y cuando nosotros no las veamos. Posiblemente Elías tenía su confianza puesta firmemente en Dios, y él sabía si seguir prevaleciendo él sabía que tenía que seguir prevaleciendo en el camino de Dios, su vida entregada a él, para que así el día de mañana tener la gratitud de Dios. Al pasar mucho tiempo Elías con Eliseo, su comunión fue como de padre a hijo, porque vivían constantemente. Esto lo podemos encontrar en 2 de Reyes 2, que Elías intentaba en ese momento persuadir a Eliseo para que no lo siguiera. En este capítulo podemos ver que Eliseo lo seguía en todo momento. Elías le dijo 3 veces a Eliseo: quédate aquí, en este lugar. Pero Eliseo dijo: no, yo voy a ir contigo, a donde quiera que tú vayas, yo voy a estar. Elías estaba persuadiendo a Eliseo para ver hasta dónde él iba a estar, para saber hasta dónde Eliseo iba a seguir. Sin lugar a dudas, todo esto contribuyó para que él se atreviera a pedir una cosa que en ese momento, podríamos decirlo, era una locura, porque no venía del profeta, sino de Dios mismo. Es decir, que la bendición que le acompañaba al profeta no era de él. Las bendiciones de Dios en nuestras vidas son nuevas cada día, y nosotros, en comunión constante con el Señor, las vemos, y manteniendo la relación con el Señor, vemos cómo Él es con nosotros. A veces que pedimos algo y no lo vemos, o a veces tarda en contestarnos o cosas así. Nosotros tenemos que permanecer confiando que Dios hará y que sus bendiciones caerán en nuestra vida, y tenemos que estar en comunión con Dios. Eliseo fue atrevido. Esto lo vemos en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 9-10, que fue lo que leímos, que pidió una doble cobertura.
esta petición de la doble cobertura fue algo, digamos, algo atrevido, algo loco para él, porque la misma escritura nos lo dice, que Eliseo le dijo: cosa difícil has pedido. En el pueblo de Israel se acostumbraba a dar la primogenitura al primer hijo y una doble porción. Esto nos dice que, digamos, para la herencia, se puede mencionar así, le daban otro poco más. Y Eliseo fue lo que pidió, una doble cobertura. Pero digamos que porque Eliseo veía a Elías como su padre, por la manera en que ellos se trataban, y no tanto de los bienes materiales, sino algo espiritual. Lo que él veía en el profeta, él lo quería, pero el doble. Es la unción que Dios tenía en el profeta. Y digamos que no era la unción del profeta en sí, sino que la unción de Dios. Dios, al ver el corazón dispuesto de Eliseo, le otorgó lo que pidió. Él mantuvo su fe, su fidelidad hacia Elías, así que no se desprendió del lugar donde ellos estaban. Si Dios nos ha permitido estar en este lugar hoy, nos encontramos escuchando su palabra, nos encontramos oyendo lo que Él quiere para nuestro corazón. Es porque Él sabe lo que nosotros tenemos. Estamos escuchando el mensaje que Dios quiere para nuestra vida. Estamos en el lugar correcto. Porque podríamos ahorita estar, no sé, en nuestra casa, viendo la novela, viendo las noticias, pero estamos en el lugar correcto. Estamos ocupándonos en las cosas de Dios, en las cosas que Dios quiere. Y estas cosas nos brindan sabiduría y paciencia. A veces pensamos que pasamos por diversas tribulaciones para desarrollar lo que Dios ya nos otorgó. En Romanos 5, versículos 3 y 4 nos dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Por eso Elías le decía a Eliseo que cosa difícil pedía, porque no sabía realmente lo que estaba pidiendo. Él en el momento, digámoslo así, pensó que provenía del profeta, pero sabemos que no. Dios le permitió a Eliseo ver todo lo que el profeta hacía. Le enseñó a vivir las experiencias. Elías sabía que el único que podía otorgarle todo lo que Eliseo pedía era Dios. Y esto lo podemos encontrar en Santiago 1:17, que nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, sino ni sombra de variación. Eliseo se encontraba
con la persona correcta, en el lugar correcto, con el profeta de Dios. Él estaba en el momento exacto, como nosotros hoy en día. Estamos aquí oyendo lo que Dios ya tenía para nosotros. Elías y Eliseo iban juntos, caminando, cuando en un momento dado un carro de fuego como un torbellino pasa en medio de ellos. Y es ahí cuando el profeta es subido al cielo en forma de torbellino. Imagínense esa experiencia. Digámoslo así, vamos caminando juntos y de repente algo pasa recio y de repente la persona que está a nuestro lado ya no está y la vemos yendo al cielo. Es algo inimaginable, es algo que, digámoslo así, palabras, nos volaría la cabeza de ver algo tan maravilloso, tan sorprendente, que esto lo único lo podemos encontrar en la Biblia, en ningún otro lugar. Así nosotros, permaneciendo y relacionándonos con Dios, debemos tener cuidado con las personas que nos rodean. Podemos encontrarnos día a día en nuestros trabajos con personas no correctas, que no abonan a nuestra fe, personas que no nos dan la libertad que Dios nos da. Digamos que tenemos que crecer espiritualmente día a día, y hay personas en nuestros trabajos que no hacen eso, al contrario, pueden alejarnos de Dios, y es ahí cuando nosotros debemos de estar donde Dios quiere que estemos, con las personas que Dios quiere que estemos, como uniéndonos, fortaleciéndonos día a día con personas que abonan a nuestra fe y creciendo espiritual, porque si no es así, digamos que pues nuestra fe va a ser marchitándose día a día y no vamos a mejorar en lo que Dios realmente quiere. Y en Hebreos 10, versículo 25 nos dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino al contrario, nosotros debemos día a día buscar de la presencia de Dios, buscar su espíritu, buscar su llamamiento para que nuestra fe siga creciendo día a día. Todo esto es muy importante para nosotros, para darnos cuenta de que si nosotros obedecemos, permanecemos en la voluntad de Dios y seguimos a las personas correctas y estamos en comunión con las personas correctas, Dios nos hará brillar, nos hará permanecer en un lugar donde Él quiere. Y una pregunta que les hago: ahorita usted y yo, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Está fortalecida? ¿Está avivada? ¿Está realmente nuestra relación firme? Si a veces nosotros dudamos que nuestra fe esté decayendo, es ahí en el momento de buscar a alguien y decirle: ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, ayúdame, porque no quiero caer, no quiero dejar, no quiero menguar mi relación con Dios, no quiero dejar de congregarme, no quiero dejar
de sentir lo que siento cuando estoy con Dios en su presencia. Por eso es importante rodearnos de la gente correcta, de las personas que puedan ayudarnos en esos momentos de angustia, de debilidad, porque Dios sabe a quién poner a nuestro lado. Dios sabe con quién mandar palabras de aliento, de fortaleza.